Como siempre lo digo, que bueno es poder encontrarnos en una nueva cita regional. No es que nos hayamos colocado de acuerdo, yo lo voy a pedir a nuestro director antes de saludar a los contertulios de este capítulo del programa. No es que nos hayamos colocado de acuerdo, pero andamos al parecer todos de azul, algunos con vestón, de raya, dos usamos, esto es celeste por este lado, ¿no? Ya a esta altura no me doy ni cuenta. Eso, y seguimos con mascarilla. Les saludamos, agradecemos la sintonía como siempre, la paciencia además por aguantarnos, y aunque les incomoda a algunos, el programa no lo puedo iniciar incluso antes del saludo de rigor, sino saludo, como debe ser, al titular de este programa, a Rodrigo Oliver Varas, nuestro director ejecutivo. Y por favor, lo que quieran ahora, no va a haber nada, no van a haber abucheos, ninguna cosa, porque la semana pasada eso fue lo que ocurrió. Fui dura y fuertemente criticado por hacer eso. Más de alguien me trató de espinita. ¿Quién fue? No me acuerdo. Al frente. Al frente. Al otro lado. No en el frente, no, al frente. Así que saludo a nuestro director ejecutivo, a Rodrigo Oliver. Así es que sigue allí en cuarentena, quédese en casa. Continuamos nosotros tratando de hacer lo posible en la medida de lo posible, nada más que eso. Así es que quiero saludar inmediatamente a Kenneth Piu, senador de la República. ¿Cómo está, senador? Muy bien, estamos de azul además por el mes del mar, porque esto es una forma de poder solidarizar, dado que este año ni siquiera vamos a tener desfiles y vamos a tener situaciones que son bien especiales. Por eso llamar al cuidado, al autocuidado, a quedarse en casa, a mantener la distancia social, a lavarse las manos y, fundamental, la mascarilla siempre, no sacársela. Sí, yo creo que ahora sí que voy a ser criticado, porque estamos grabando en viernes 15 de mayo, y este viernes 15 se festeja el Día Nacional del Pisco. Pisco, no el pisco sour, eso es para otro, el 3 de febrero. Salud. Y buena salud. Bueno, eso sí. Para aquellos que... Un poco complicado con la mascarilla, pero no vamos a dejar ahí. El doctor Luis Basáez, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo estamos, Doc? Gusto de saludarlos a todos. Bienvenido, senador, que decía unos días que no había estado con nosotros. Saludos a todas las auditores, o televidentes en este caso, especialmente a Belloto y Quilpué, obviamente. Bueno, y a Matías Mundaca, abogado, quien una vez más también está con nosotros. Matías. Hola, Carlos, ¿qué tal? Queridos amigos, muy buenas tardes. Esperamos cooperar en algo en el debate que se nos viene, que parece que es duro. Parece que sí, sí, porque vamos a hablar de las nuevas medidas, de lo que piden los alcaldes de la región, de una cuarentena total aquí en la región de Valparaíso, pero aparentemente no sería tal, sino que San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar, ya algo se sabe, podría ser para la próxima semana, pero de ello nos vamos a ir enterando en el momento. La alcaldesa Margarita Osorio, alcaldesa de Nogales, dijo que a Peñascaso, grabó un video, dijo, para los porfiados hay que agarrarlos a Peñascaso, para que ya definitivamente se coloquen mascarilla y tomen conciencia de lo que significa esta pandemia. Y, bueno, y ustedes que saben de esto, se aprobó con algunas complicaciones, naturalmente, la tramitación de este ingreso familiar de emergencia, senador, del cual estaremos hablando. Tengo aquí la taza de café, los relojes, el líquido para pasar los malos tragos. La piscola. No, ya, no es piscola, no. Doy fe que esto no es... Ya no doy fe. Ya no lo tengo tan claro. Aquí hay azúcar, por si acaso, para el cafecito. Ya, senador, nuevas medidas, ¿no es cierto? Este cordón sanitario en San Antonio y lo que se espera, ¿no es verdad?, de una probable cuarentena regional pronto para la región de Valparaíso. Bueno, lo más importante es poder trabajar sobre datos. La epidemiología es una ciencia y hay expertos. Y obviamente tenemos que escuchar a los expertos. Pueden haber divergencias de criterios, formas como enfrentar, la estrategia. Entonces, no podemos dejar de lado la información, la data. ¿Qué pasó? Y aquí tenemos una situación bastante particular. Una provincia donde tuvimos un brote epidemiológico importante, esa fue San Antonio. Y no solo eso, la capacidad del hospital Claudio Vicuña era incapaz de hacerse cargo de los pacientes, por lo tanto los pacientes tenían que ser derivados al hospital de referencia, al Carlos Van Buren. Y aquí viene la importancia de entender nuestro sistema, que funciona en red.
Por lo tanto, si no se les podía atender, tenían que llegar acá. Pero también a este hospital no se le puede saturar. ¿Qué estamos viendo? Santiago, el contagio va muy rápido y por eso se han tomado las medidas más extremas, que es la cuarentena total. De la región metropolitana están derivando a Biobío. Bueno, ellos están en este momento derivando donde tienen, pero nosotros, que somos la segunda región más grande en población y que tenemos indicadores que si bien partimos de forma bastante controlada, ya se están acercando, tenemos que estar preparados para eso. Por lo tanto, lo que tiene que primar aquí es la prudencia. ¿Y cuál es la prudencia? Entender que esta región sí tiene una situación compleja y por eso, junto a los parlamentarios de la región, firmamos una carta que le enviamos al subsecretario de redes, diciéndole, necesitamos que nos aseguren más ventilación mecánica invasiva, que es la que realmente se hace cargo. Pero más importante, necesitamos que nuestra red funcione bien. Fíjate que hay otro problema, que es no menor, necesitamos más testeo. Y tenemos universidades, dos de ellas, la UPLA y la PUC-B, que tienen la capacidad para certificar sus laboratorios y hacer muestras de PCR, tienen reactivos, pero el sistema burocrático todavía no lo certifica, el ISP no les ha dado esa condición. Entonces, nuestra región tiene que entender que tenemos que tener capacidades para enfrentar esto. Y este tiene que ser un plan regional nuestro y también nosotros aportar cómo salir adelante. Ese es básicamente un diagnóstico de cómo estamos y qué es lo que viene. Perfecto. Confiemos entonces en los datos y tomemos las mejores decisiones. Ahora, la situación que estamos viendo en el país es más preocupante que la semana anterior, sin duda, cerca de 40.000 contagiados y en la región más de 1.000, Matías. Sí, bueno, mira, era esperable la situación que ocurrió precisamente porque entendemos que las medidas que se han tomado no han sido las correctas y las que se han tomado han sido verdaderamente contradictorias o bastante confusas para la gente. Y eso básicamente no es que la gente tenga la culpa de que no se hayan podido cumplir estas medidas, sino que básicamente se basa en un problema de confianza. Cuando la gente no tiene confianza en las personas que conducen las instituciones, los gobiernos, los ministerios, o en este caso, un caso de pandemia... Eso lo dijo el ministro, ¿no? Lo dijo él mismo, sí, lo dijo él mismo. Si él, digamos, entiende perfectamente que la gente no le cree. Ese es un problema. Y él lo tiene claro. Pero no dijo eso. Bueno, yo deduzco de que si él me dice a mí que las medidas no se dan por falta de confianza, es porque, evidentemente, no me creen. Entonces debía dar un paso al costado. Entonces, si no hay confianza, no hay autoridad. Y si no hay autoridad, no hay obediencia. Si esto es simple, digamos, cualquier persona lo puede deducir, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros tenemos una información que no es la certera, que está vista de un modo optimista, no científico, sino que desde un punto de vista político, demostrar que se está manejando la situación, es un pésimo ejemplo, porque objetivamente lo que hicimos fue, el día 20 de abril, dictar un decreto en que se abría todo al uso de mascarillas, ¿no es verdad? Y se intentaba una nueva normalidad y que los niños iban a volver el 27. Entonces, ¿qué hace la población cuando escucha esos mensajes? Déjeme solo sumarle dos cosas. En Reñaca estaban invitando a disfrutar de una cafetería y Sky Airlines ha dicho que se acabó la pausa, que a partir de junio comienzan nuevamente los vuelos de la compañía. Sí, bueno, eso es, a partir de junio yo creo que es normal. Sí, junio. Ya. Bueno, pues el estado de catástrofe está decretado hasta el 19 de junio. Entonces, junio puede ser un momento en que se pueden reactivar las situaciones, pero así como va el tema, digamos, es muy apresurado llegar y decir, ¿sabe qué? En junio vamos a estar todos normales. Porque objetivamente este virus es súper traicionero, ¿no es cierto? No corre por los caminos que uno piensa que va a correr y en definitiva hace que las autoridades pierdan la confianza de la gente en las medidas que se toman. Ese es mi problema, un problema de confianza y es grave. Doc, hay países que han pensado que ya iban controlando la pandemia y han abierto de alguna manera la posibilidad a la población de salir, de comprar, de obviamente aperturar también el comercio y han comenzado con algunos rebrotes. ¿Estamos nosotros en posibilidad de hacer eso acá? A ver, bueno, este tema tiene varias aristas. Yo me voy a dedicar a dos en esta primera etapa. Uno es la estrategia sanitaria propiamente tal y otra la estrategia comunicacional de cómo yo le informo a la ciudadanía para que tomen la mejor decisión. En la estrategia sanitaria, nosotros tenemos evidencia de dos tipos de estrategias que se han implementado en el mundo que ya ha tenido antes que nosotros este virus. Una son las medidas restrictivas totales desde el principio, con testeos masivos de la población, que es el caso de Nueva Zelanda, ¿cierto? Que
tuvo un mes en cuarentena total y hoy día ya están recuperando su vida normal. Y otros gobiernos como el Reino Unido, ¿cierto? Y Estados Unidos que aplicaron estas medidas relativas, ¿cierto? Y que al poco tiempo tuvieron que decretar la cuarentena total. Que hasta el primer ministro en Reino Unido se enfermó. Que se les disparó. Entonces acá nosotros lo que hicimos fue partir con estas cuarentenas dinámicas que llaman, ¿cierto? Donde ciertas poblaciones donde se aumenta la cantidad de contagiados pasan a cuarentena dinámica, pero con los permisos igualmente se cruzan las personas entre comunas y comunas por razones laborales o de otro tipo. Y eso hace que, ya lo habíamos anunciado acá hace tiempo, que lo más probable que ocurriera era que en la medida que aparecieran estas aglomeraciones que uno ve en las ferias, ¿cierto? En los malls que intentaron abrir, la Semana Santa, que significó una cantidad de personas reunidas sin ningún resguardo, para el Día de la lo Mamá. que iba a provocar era el aumento de los casos como se ha evidenciado. Y eso corresponde a un déficit de la conducción sanitaria como estrategia. Hay que además decir que los testeos, como todo el mundo sabe, están demorándose 4 o 5 días, por lo tanto la realidad que estamos viendo es una realidad de hace 4 días atrás. Por lo tanto, si esto continúa en el nivel que estamos, el problema es que se van a saturar los servicios de salud, que era la estrategia principal. Si aquí no se trata de que no nos contagiemos, porque nos vamos a contagiar, pero tiene que hacer de a poco para no saturar los servicios y no provocar riesgo en la vida de las personas. Ahora, perdón, se nos fue el tiempo, Doc, y lo vamos a retomar luego, seguramente en unos minutos libres antes de la pausa. Pero el que nos demoremos implica que evitemos muertes. ¿Lo dice usted solo por la capacidad de respuesta que tiene el sector salud para poder atender a los pacientes críticos? Cuando estábamos en un nivel de 500 diarios más o menos, ¿cierto? La situación está bastante controlada, pero subimos a 2.600 y ya estamos viendo, ¿cierto? Traslado de pacientes de la región metropolitana al Biobío, eso es porque faltan las camas, ¿cierto? Estamos viendo saturación de los servicios de urgencia, estamos viendo lo que no queríamos ver. Bien, eso es. Vamos ahora a lo que exigen alcaldes de la región, senador, y que es cuarentena total. Bueno, efectivamente, un grupo importante de alcaldes ha pedido cuarentena total. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que entender? Nuevamente, los datos. Hay lugares que efectivamente se da toda la condición para decir esto sí, pero de ahí aplicarlo a todo el mundo, yo le daría una vuelta más. Y una vuelta más, ¿por qué? Por lo que eso conlleva. O sea, ¿no estaría a favor de cuarentena total regional? Es que, mira, el tema nuevamente, ¿y por qué la región? Y resulta que la región es del lado también, que es lo que decían algunos alcaldes de la región metropolitana, que decían, oiga, yo estoy sin y el resto, todos los alrededores con, y todos se vienen a comprar, entonces me voy a contagiar igual. Y pasó. O sea, en la práctica el diseño tiene que ser para contener en áreas, para evitar que ese contagio se propague por la velocidad que tiene a otros lados. ¿Y qué ocurre en algunas comunas en que tienen muy pocos contagios? Lo que hay que hacer es el seguimiento a esas personas para evitar que ellas contagien. Si aquí el contagio es de persona a persona y básicamente estas gotitas cuando uno habla, y por eso la mascarilla es fundamental, la mascarilla a los dos lados, el distanciamiento, saber comprar. Yo vi un video en la India hablando de la feria, en donde los indios se ponen en fila para el puesto y con una paleta a la distancia ponen el dinero, o sea, cultura. Sí, pero nos aquí, falta mucha cultura. Ese es el problema. Es muchísima. Aquí vemos a menos de 1 metro cuando se está en las afueras de algunos establecimientos comerciales. Y no solo eso. Este viernes yo vi a adultos mayores en pareja sobre 80 años caminando a la calle. Es decir, comienza a partir de las 22 horas. Bueno, no, es que, momento, aquí, ¿qué es lo que tenemos que entender? Ya hay una cuarentena obligatoria, forzada, que primero fue sobre los 80 años y ahora es sobre los 75. Así es. Entonces, si usted tiene más de 75, no puede salir de la casa, no puede. Y si lo has visto, deberías haber avisado para que los hubiesen llevado porque probablemente no entendieron el riesgo que están expuestos. Sobre el 80% de la gente que está falleciendo, que es el caso que estábamos analizando, es gente mayor de 60 años. O sea, todos los que ya cruzamos el umbral de los 60 años tenemos que preocuparnos y cuidarnos el doble. Y a los 75 te tienes que quedar en la casa. Fíjate que hay un crucigrama ahora que dice encerrado o enterrado. Cambia una letra, o sea, encerrado o enterrado. Eso es lo que tenemos que entender. Quedarse en la casa los que tienen esa edad y el resto, lo que va a salir solo a las cosas esenciales, al alimento, a aquella situación particular y el resto quedarse en la Ahora, casa. dejar en la tranquilidad también a la población, como ha ocurrido en la región metropolitana o en las comunas que entraron o entran, ¿no es cierto?, a partir de hoy en cuarentena total, como las que ya lo han vivido, es que
se dice que la cadena alimenticia está asegurada, por lo tanto los supermercados y otros, algunas ferias, ¿no es cierto?, van a estar a disposición para no desesperarse, porque no es a cabo de mundo, porque eso es lo que uno ha visto precisamente cuando se anuncian medidas de esta naturaleza. Matías. Sí, lo que tú dices, efectivamente hay una tragedia en todo esto porque la gente atemorizada como está por la falta de confianza que tiene en las personas que conducen esto, indudablemente siente miedo. Y al sentir miedo, indudablemente que va a ir a los lugares digamos, de donde están los víveres, ¿no es cierto?, supermercados, ferias y todo, y lo va a hacer de una manera muy intensa, con lo cual efectivamente produce un foco de contagio importante. Sin saber o sin querer saber, no es verdad que los supermercados van a permanecer abiertos. Pero aquí hay un análisis que hay que hacer, Carlos y distinguidos amigos, un análisis que hay que hacer. ¿Por qué la gente no se atiene a las instrucciones o a los instructivos? Yo creo, en primer término, porque no hay confianza en las autoridades, primera cosa. Y segundo, porque no las comprende. Y no las comprende no es porque sea una persona rebelde, es una persona que le falta educación. Y ese es un bien que se sometió durante muchos años a un mercado. De manera que no toda la gente tiene el mismo nivel de educación y comprensión de las cosas. Entonces estamos pagando nuestros pecados. No es que la gente de por sí quiera no cumplir las normas, no las entiende, no entiende cuál es el objetivo de una cuarentena, no entiende cuál es el objetivo de mantenerse separados. Cuando el gobierno dice que ahora se puede tomar café, la gente cree eso. Cuando el gobierno dice que se puede poner una mascarilla y podemos salir, ¿no es cierto?, a un teatro, podemos ir a un mall, cuando las autoridades anuncian ese tipo de cosas, la gente cree esas cosas. Y ese es el producto, digamos, que se nos viene encima ahora, el producto de un crecimiento completamente incontrolable de la pandemia, precisamente porque la gente no comprende las instrucciones que se dan y no comprende porque la gran mayoría de esas personas no tiene la educación que es necesaria para comprender estas cosas. Sin educación no hay valores y sin valores no hay solidaridad. Yo discrepo ahí. Vamos a dejar unos minutitos. Ahora, no por menos vimos el gallito también entre La Vega y la autoridad. Porque los que tuvimos la oportunidad de ver al representante con un tono muy fuerte señalando que se estaban tomando las medidas y por lo tanto seguían las conversaciones de manera de no cerrar completamente y de seguir atendiendo ya no al comercio minorista o al mayorista, sino que incluso desde las 11, entiendo, de la mañana en adelante por allí, ¿no es cierto?, a cualquiera que quisiera ir a comprar, a propósito de los precios y que iban a afectar lo menos posible al bolsillo de las casas. Doc, ¿va con el segundo punto? ¿El comunicacional? Sí, porque está, sí, está relacionado. Está relacionado. Yo me refería al tema comunicacional porque lo que hay que entender es que estamos en una emergencia sanitaria que de algún modo u otro nos afecta a todos. Por lo tanto, aquí este es un trabajo que debemos hacer entre todos. Y para eso la conducción de lo comunicacional tiene que ser franca, transparente, incuestionable, ¿cierto? Y, como dice Matías, que la diversidad de las personas la comprendan, la entiendan para llevarla a efecto. Porque efectivamente si uno va al centro hoy día de cualquier ciudad nuestra, Quilpué, Viña, Valparaíso, está lleno de gente, no cuidan las distancias físicas y a lo sumo andan con mascarillas, pero eso es todo. De que la gente tenga miedo, no estoy tan cierto todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos de números? Para la pregunta de la cuarentena. En Las Condes, la primera cuarentena se hizo cuando llegaron a 170 contagios positivos. Ese número ya se se alcanzó en Viña y en Valparaíso y en San Antonio. Por lo tanto, lo que debiera ocurrir respecto de los números, ¿cierto?, es que, así como se hizo en Las Condes, se aplicara la cuarentena, al menos para el Gran Valparaíso. Porque si no, empiezan a suceder esto en lo comunicacional. ¿Por qué en un lado sí y en el otro no? ¿Por qué en un momento se dice voy a cerrar la feria y luego la abro por la presión de las personas? Entonces, bueno, eso ocurrió en la región metropolitana. Por eso digo, entonces, ¿voy a volver a clase? No, no voy a volver a clase. Entonces, esas informaciones tienen que ser muy claras y precisas para la población, porque si no, se empieza a perder la confianza y cuando se pierde la confianza, la conducción se hace estéril para lograr los objetivos que uno requiere en este caso. Entonces, por eso el tema comunicacional es tan importante.
estos cambios de todo, ¿no es cierto?, que ha tenido el ministro en el último tiempo pidiendo colaboración a los alcaldes, cuando al principio se criticaba a los alcaldes, esta idea de que los militares, ¿cierto?, tomen control de los territorios. Sí, ellos no están en los territorios. ¿Quién está en los territorios que conoce? Los alcaldes. Ok, abro, tenemos unos minutos, vienen los descargos, los contrapuntos. Senador. Bueno, mira... a propósito del señalado por Matías Mundaca. Lo que señala Matías me llama a reflexionar sobre algo más importante. Yo creo que lo que él dice es más grave aún, Matías. ¿Y por qué es más grave? Porque tú has diferenciado solo al conocimiento que pueda tener un grupo de personas. Y yo creo que lo que ocurre aquí es que la irresponsabilidad está uniformemente distribuida. ¿Y por qué digo esto? Y con ejemplo, tomemos el caso de gente muy educada, con mucho dinero, que tomó un helicóptero y se vino el fin de semana para acá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí las normas hay que cumplirlas todos, lo primero. O sea, lo primero que hay que entender, la norma de la autoridad. La autoridad sanitaria es la que tiene las mayores facultades en Chile. No hay nadie que tenga más facultades, ni siquiera las Fuerzas Armadas. O sea, ¿el país es capaz de ser parado por la autoridad sanitaria? Por supuesto. Y por eso tenemos que confiar. Y ahí es donde concuerdo que efectivamente para confiar se necesita tener esa capacidad para entenderse, para no cometer errores. Y si se han cometido errores comunicacionales, no transformarlo en que aquí han ocultado información, que han tergiversado los datos, porque lo único que generamos es pánico en la población. Perdón, no es tiempo exclusivo de ustedes. ¿Sí? Por favor, compartan, Sí. debatan. Debatan. Mira, yo al senador, bueno, tiendo a coincidir con él en ciertas cosas, pero cuando una persona de mucha fortuna tiene un helicóptero y lo toma para evadir la cuarentena, ¿no es verdad? Ese no es un problema de educación, es un problema de abuso. Es un problema institucional en Chile. La gente que tiene medios, que no necesita al gobierno, que no necesita las leyes, que no necesita nada, tiene el dinero para hacer y hacer lo que quiera. Y esas personas tienen que ser sancionadas, pero no a título de falta de educación, sino que ese es un abuso. El tema aquí, como bien dice el senador, es un problema de irresponsabilidad, pero tiene distintas causas. Hay unas causas que son más intensas, que son las genéricas, que son la general, es la falta de confianza. Y eso lo divisó, ¿no es cierto? A veces el doctor Mañalich llega a ser sincero, ¿no es cierto?, en las cosas que dice, y él lo dijo. Esto no ha resultado porque aquí falta confianza. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A quién no le tiene confianza a la gente? Bueno, al ministro de Salud, al que está dando la cara en este caso. Ayer, extrañamente, ¿no es verdad? Perdón, Matías, ¿crees tú que si reunión... diera un paso al lado como es lo que has hecho tú en más de alguna oportunidad, cambiaría la situación? ¿La población se alinearía con el mensaje? Es que depende a quién se ponga y quién pueda ser capaz de manejar este tema. Pero ayer, ¿no es cierto?, ayer concurre la presidenta del Colegio Médico de Chile a una reunión inexplicable, ¿no es cierto?, con el ministro del Interior, no con el ministro de Salud. Y sale a la salida de la Moneda y hace una crítica descarnada. Yo nunca había visto que alguien golpeara tanto al ministro de Salud a la salida de la Moneda, después de una conversación con el ministro Hay algunos del Interior. médicos que han dicho que no representa completa y absolutamente la presidenta del Colegio Médico a todos los médicos del país. Bueno, pero hablemos de la regla de la democracia, pues Carlos. Sí, si ella está electa es porque una gran mayoría de los médicos votó por ella. Volvemos a cometer el mismo error para un lado o para otro. Si este es un problema comunicacional. Comunicacional. Entonces, ¿Cómo se traspasa la información? Claro, aparece la presidenta del Colegio Médico dando una opinión y le disparan. Entonces, la credibilidad intentan ponerla en duda. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Si aquí hay que cambiar completamente la estrategia, porque la estrategia que se ha usado hasta ahora ha fracasado en términos numéricos. Se nos fue el tiempo, tenemos que ir a la pausa. Me encantaría saber, yo sé que en esto, dejémoslo planteado para en esto no hay fórmulas. No. Estamos aprendiendo día tras día, pero yo ya me imagino que de alguna manera ustedes han adelantado algunos pasos y han esbozado, yo lo he escuchado a usted, senador, me encantaría que muchos en el gobierno pensaran igual que usted, de verdad, con un grado de apertura, lo mismo de aceptar a aquellos que de pronto pueden no estar en la misma vereda o en la vereda del frente. Finalmente, si el objetivo es salir de esto con la menor cantidad de muertos y el menor daño también en esta pandemia sanitaria, pero económica y de salud mental, bien por el país. Vamos a la pausa. Volvemos. Bueno, volvemos a su programa Cita Regional. Qué bueno es estar conversando con Kenneth Pugh, senador de la República, con Matías Mundaca, abogado, y con
Bueno, con el gran amigo y doctor Luis Basáez, ¿no es cierto? De verdad que es buen amigo, ¿eh? De verdad. Y además las consultas que uno le hace, quiero ser franco con ustedes, no cobra bono ni por telemedicina, ni remotamente, ni nada. Así es que, gracias, Doc. Sí, mejor. Sí, estos son tiempos... Eso sí. ¿Cómo? Sí, es verdad. No, pero bien. No, sí, es anestesista, efectivamente es la especialidad. Pero en este momento, bueno, estos tiempos son para que salga la generosidad de nuestra parte. Y aquí se ve lo peor y lo mejor del ser humano. Voy a dejar unos minutitos, 3 o 4 minutos para rematar. Voy a hacer un comentario a propósito de lo que estamos hablando del ministro. En un país en Europa, ¿cierto? En plena cuarentena, el ministro de Salud salió con su familia a la playa y fue visto. Perdió la confianza y fue inmediatamente destituido del cargo, porque no le genera confianza a la población. Entonces, aquí en una situación normal, cuando un director de cualquier establecimiento no cumple con su gestión adecuadamente y los números no le favorecen, lo que se hace normalmente es sacarlo y viene otro. Y aquí, efectivamente, lo que necesitamos es una persona que sea capaz de conducir al pueblo entero, a los de esta vereda y a los del frente, de manera común. Pero estamos hablando de Mañalich, que también estuvo como ministro en el anterior gobierno del presidente Piñera. Es que ya tiene, no es solo un director ya tiene antecedentes el ministro, porque el ministro fue el que dijo que se habían acabado la lista de espera cuando en realidad así no era. Entonces, él ya venía con un problema de credibilidad previo. Entonces, aquí lo que se necesita es un liderazgo tanto sanitario como en lo político, entendiendo la política como la conducción del pueblo. ¿Y cómo no se pusieron tanto a propósito del nombramiento, del segundo nombramiento, en este caso del segundo gobierno del presidente Piñera, y si a Macarena Santelice se le ha dado tan duro? Sí, pero es que mira, si uno trata de colocar esto, a mí no me gusta pedirle la renuncia a nadie porque además no me corresponde. Pero esto es facilitarle las cosas al presidente, porque el presidente lo que necesita es alguien que conduzca adecuadamente la emergencia sanitaria y logre esta conjunción de las fuerzas de un lado y del otro para dirigirla en un solo sentido. Bueno, al respecto, señalar que efectivamente el que conduce finalmente es el presidente. El presidente tiene la confianza en estos momentos del ministro Mañalich, y eso es lo más importante, porque son equipos que tienen esa capacidad. Y el responsable para todos estos efectos es el presidente. El presidente, sí, y esto es lo que tenemos que esperar. O sea, en la práctica es aventurero en un proceso tan complejo, donde el único adversario que tenemos es el virus. O sea, concentrémonos en combatir el virus, pongamos la energía, el esfuerzo en eso, y no hagamos toda esta discusión que lo que genera primero es pánico. La gente, cuando empieza a ver que la situación se complica y empieza a nublarse, se empieza a desesperar. Y esa desesperación corre en contra en varios aspectos. Primero, el hecho de tener una población que esté con ese efecto genera problemas de salud mental no menores, genera un desgaste de la familia innecesario. Si le sumamos a algo que también tenemos que de alguna manera hacernos cargo, del estancamiento económico. Si hay familias que lo van a pasar muy mal, y tenemos que pensar en cómo llegar con alimentos, porque no van a tener ni siquiera la capacidad para poder comprarlos. Matías, por eso que viene una peor, viene la sequía. Así es, por eso que una de las razones que se deduce de las pandemias en países tan distribuidos geográficamente como en el nuestro, tanto en la geografía como en la situación social, es que las estrategias deben ser territoriales. No es lo mismo hacer una cuarentena en Las Condes que hacerla en La Pintana. Hay diversidad. Son estrategias distintas. Okay. Y por eso Matías, hay que verlas de manera diferente. Sí, mira, ya para cerrar. Yo la verdad, yo la verdad me siento con todo el derecho de pedir la renuncia de un ministro. Porque no vaya a ser cosa que tengamos que esperar lo que pasó con Chadwick. ¿No es cierto? Que hubo meses en que el presidente insistía en que era el hombre adecuado para conducir el orden público en el país, resultó que al final tuvo que renunciar. Entonces, ¿por qué esperamos tanto tiempo para convencerse de que la realidad es otra? El ministro de Salud no ha conducido bien esta pandemia. Oye, ¿qué pasa con el número de muertos a propósito de este cruce de información? Eso es una cosa... ¿Son los que nos han informado? Esa es una de las cosas de las más tristes que he podido ver en esta pandemia. Porque objetivamente, ¿no es verdad?, se publica una información ayer, periodística, se confirma con estadísticas del Ministerio de Salud y resulta ser que entre el 3 de marzo de este año y el 29 de abril de este año, tanto el Registro Civil como el Servicio de Salud informa de que existen 4.201 personas fallecidas
por padecimientos de origen pulmonar. ¿Se les hizo el PCR a ellos? Ese es el problema. Ese es el problema. Que no sabemos si se le hizo el PCR, no sabemos si efectivamente dieron positivo, no sabemos. O sea, eso no sería lo peor. sabemos. Eso sería peor. Bueno, que se les hubiese hecho y no se informara. Pero que cómo estamos en un país con el problema que tenemos y lo que es peor, ahora sospechamos del número de muertos. O sea, si eso no significa pérdida de confianza para la persona que conduce a la pandemia, ¿no es verdad? Yo no sé qué significaría eso. Eso me parece gravísimo. Senador, algunos lo considerarán un tema menor, casi folclórico. La alcaldesa Olmué dijo, hay que agarrar a Peñascaso a los porfiados. De Nogales. ¿De qué dije? De Olmué. De Olmué, nada que ver. Te quedaste con la Macarena. Sí, estaba ahí con Macarena memoria. de Nogales, sí. Margarita Osorio. ¿Usted sería de la misma idea? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es respetar el sufrimiento de las personas y entender que la vida humana y el respeto tiene que ser integral. Y no se puede discriminar. Fíjate que ¿qué nos ha ocurrido? Algo que es peor. Se ha discriminado a los médicos que han llegado a un banco, a algún lugar, por el solo hecho de tener una profesión asociada a algo que pueden ver con riesgo. Afuera lo aplauden y aquí lo abuchean. Bueno, entonces tenemos esa suerte de bipolaridad, si no lo podemos hacer. O sea, si entendemos que alguien está enfermo hay que acogerlo, ayudarlo, aislarlo, apoyarlo, todo lo que sea necesario. Y a los médicos, a todos los que están combatiendo, los paramédicos, enfermeros, los técnicos, hasta a las personas de la limpieza, cuidarlo. Entonces, no entender eso es entrar en este conflicto. Por eso yo llamo a la prudencia. No nos ataquemos. Cuando estamos en situaciones complejas, lo peor es que la tripulación se quiera rebelar. No podemos abandonar el barco en estas pero condiciones. Pero lo que dice la Margarita es una... Yo la conozco personalmente a ella. La Margarita es un personaje del folclore, ¿no es verdad? Sí, y ella expresa... por eso lo desea. Y esa expresa, ¿no es verdad? Ella expresa legítimamente la indignación, ¿no es cierto?, respecto de aquellas personas que no toman en serio esto y siguen haciendo fiestas, y siguen haciendo reuniones, carretes, los pero carretes siguen después. haciendo... Ella es una cosa figurada, ¿no es cierto? No, pero No es que la esté defendiendo, porque yo no soy del partido de ella. Tiempo del Senado. Conozco a la Margarita y por eso valoro lo que ella dice, pero las autoridades tenemos que cuidar el lenguaje también, porque si no cualquiera podría decir, yo me siento autorizado porque la alcaldesa dijo. Mira, esto es un tema no menor, el lenguaje construye realidades. Claro, y sí, eso es algo que tenemos que entender. Sí, es verdad también. Que sí tenemos que hacer? Condenar con toda nuestra fuerza, usando todos los medios que tenemos, a aquellos que no lo están haciendo. Pero ojo, no podemos entrar, porque si no entraríamos después a ejercer la justicia, y tú podrías empezar a justiciar a las personas. ¿Por qué? Por no estar cumpliendo pero la norma. no vamos a tomar en serio los dichos de Margarita, sabiendo y conociéndola mucho. Pero los dijo con es mucha vehemencia. Es folclore eso es folclore. Gracias, Mejor pensemos en hacer responsables y pedirle cuentas a las personas que tienen a cargo esta enfermedad. Pero fue criticada, fue inmediatamente criticada. Bueno, si todo el mundo puede criticar. El intendente, por ejemplo. Bueno, no sé, yo no escucho generalmente al intendente. ¿Y a quién escuchas entonces? No escucha al ministro, no escucha al intendente. No, si escucha al ministro. Verdad. Sí, lo escucho. Y anoto atentamente lo que dice, porque el otro día va a ser una cosa distinta. Entonces, yo lo anoto perfectamente y lo escucho muy bien. Ya. Entonces, aquí de lo que se trata es que hemos coincidido aquí que hay una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza tiene que ser resuelta. Y esa resolución la tiene el presidente de la República. Señor presidente, pídele la renuncia al señor Manich y arreglemos este problema de una vez por todas. Esa es toda la solución. ¿Le queda más todavía? tiempo? Sí, le queda. Bien, entonces, aclaremos la información, sinceremos la información, hagamos participar a la gente que está en la mesa del COVID y en la mesa social. Salgamos de esta crisis de una manera comunitaria. En otros países se dice que hemos ocultado el número de muertos. Bueno, pero yo también he llegado a sospechar eso, pero no me atrevo a decirlo porque no tengo los antecedentes suficientes para hacerlo, hay que ser serio, ¿no es verdad? Pero objetivamente, si nosotros tenemos una crisis de credibilidad que es confesada por la propia persona que la está sufriendo en carne propia, bueno, reconozcamos, si a mí me dicen las personas que no me creen, yo me hago un lado. Eso es lo que habría que hacer para poder recuperar la confianza. Recuperando la confianza, recuperamos la disciplina, y si recuperamos la disciplina, recuperamos la obediencia. Y logramos hacer cuarentenas que sean efectivas para mantener el virus a marraya. Doctor, ¿habrá hablado de manera figurativa la alcaldesa de Nogales? Mira, aquí me anotaron, el intendente Jorge Martínez calificó como un error los dichos de la jefa comunal, pero justificó su actuar. Ese es el problema que tenemos. Comunicacional. Comunicacional. O sea, aquí la gente, a ver, si nosotros estamos pidiendo seriedad a las autoridades en el manejo de esta emergencia,
también tenemos que pedirle seriedad a las autoridades comunales. No puede ser que nosotros estemos llamando a la agresión física entre ciudadanos, eso no es posible. Si el mensaje es efectivamente unificar las fuerzas para enfrentar esta pandemia, esto no tiene lugar de ninguna manera. Entonces, el tema de los fallecidos es porque se nominó 4.200 fallecidos en estas fechas que dice Matías, y lo habitual es que en esta fecha mueran alrededor de 1.900, 2.000 personas, o sea, tenemos un delta de como 2.000, y entonces ahí empiezan las sospechas. Y eso es mucho, de acuerdo a su experiencia. Eso es mucho. Ahora, para temas de transparencia, debería tomársele el examen para tener claridad en los temas y no que... a esta altura se puede hacer igual. Claro. Okay. Y lo otro que, vuelvo con el tema comunicacional como datos. Se ha hablado mucho de los ventiladores mecánicos. Los ventiladores mecánicos por sí solos no resuelven el problema. Porque usted para manejar una cama crítica no solo necesita el ventilador, necesita manejo de drogas, necesita un equipo altamente especializado, y eso es lo que no tenemos en este país. Si no tenemos muchos intensivistas, así que lo que va a ocurrir en algún momento es que esos ventiladores los van a manejar médicos que no están entrenados ni preparados para aquello como una especialidad. Entonces... no hay pero dicen que en unos 10 días o algo así, alguien que no se manejara completamente en el tema podría hacerse cargo de ese mecanismo. Mire, nosotros ¿Sí? ¿Así o no? hemos visto ¿Lo escuchó hoy día? Hemos visto muchos errores en la... Tú no puedes en 10 días aprender una especialidad que se consume 2 a 3 años en conocerla. Entonces, ok. No, por favor, bien, hay que ser serio. Senador, hablemos del ingreso familiar de emergencia. Algunos dicen que es muy poco, porque es decreciente. Lo despachó la Cámara. Bueno, Perdón, lo despachó el Senado. El Senado. Finalmente el Senado aprobó O sea, la Cámara Alta. Sí, el informe de la comisión mixta, porque efectivamente había discrepancia y se aprobó con la abstención de toda la oposición, porque en la práctica, nuevamente, el relato es muy poco. El tema es... ¿Y usted qué cree? ¿Es muy poco? Es que siempre va a ser poco. Si el tema es cuánto es lo que vamos a tener que ser capaces de enfrentar de ahora en adelante, si estamos recién partiendo por los primeros 3 meses, y esto puede ser larguísimo. Entonces entendamos que tenemos situaciones complejas que enfrentar, y por eso hay que ir graduando de a poco. Esto es lo primero, no quiere decir que esto sea lo único, y por eso había que ponerle un límite. El límite se podrá discutir si era mucho o poco, pero ya está aprobado, y eso es lo importante. Efectivamente es a la persona, y cada persona, dependiendo de la cantidad de personas del grupo familiar, va a poder percibir algo que es de emergencia. Y aquí yo quiero decir, no es un salario mínimo, es mucho menos. Es para hacerse cargo de una emergencia. Y yo espero que eso se priorice para lo más importante, y ojalá los temas fundamentales, alimentación, y lo segundo, también salud. Hay algunos requisitos. Estamos también, hay un requisito, perdón, que es la actualización del registro social de hogares. Un tema complejo hoy día. Bueno, el tema de la actualización del registro social de hogares es complejo porque todavía no tenemos nuestros procesos totalmente digitalizados. ¿Y qué ocurre? Que hay personas, ya lo sabemos, que la semana pasada estaban calificando y esta semana no están calificando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todavía hay mucha planilla Excel, hay mucha información dispersa. Nuestro Estado no es un Estado digital y tenemos, si hay que avanzar algo de lo que sí hemos aprendido de esta pandemia, es a convertirnos en un Estado digital, porque cuando hablamos de confianza, cuando los datos se recogen y no hay intervención de terceros, bueno, y además están con seguridad, blockchain y otros que impiden que alguien cambie un dato, ya aparece el tercero confiable que es el sistema. Y así la confianza se recupera. O sea, data sí, pero data bien manejada y transaccional. ¿Qué es lo que yo espero? Y esto es quizás el mensaje, entender que además hay otros elementos. Se está viendo el que no se corten los servicios básicos y que se pueda negociar la deuda que se genere en un plazo prudente. O sea, despejar la mayor cantidad de variables para que las personas en este periodo, que es el más duro, lo puedan pasar bien. Y aquellos que no les alcance, llegar con ayuda directa. Ahora, eso se gestionó como primera medida, 12 cuotas, reprogramar los pagos, agua, gas, etcétera. Hoy día lo estuvimos viendo en la Comisión de Economía del Senado, porque la idea es llegar a eso. Perfecto. ¿Para qué? Para darle holgura económica a las familias, que ahora es cuando más lo necesitan. Se nos va el tiempo. Matías. Sí, mira, yo quiero hacer una opinión sobre el tema del ingreso familiar. A mí me parece que con justa razón la oposición no concurrió con sus votos a aprobar ese ingreso mínimo familiar, porque objetivamente
es demasiado reducido y además en proporción muy... ¿Se podría haber hecho un mayor esfuerzo? Mucho mayor esfuerzo. Tenemos 22.000 millones de dólares de fondos soberanos que se pueden perfectamente echar mano para financiar una operación como esta. Pero a mí lo que me preocupa es lo que está detrás de esta aparente estitiquez que tiene el gobierno. Oye. Pero sí es cierto, No, está bien, es cierto. Mira, si aquí el problema es un problema de concepción... Estreñimiento le pido para la... Bueno, estamos de acuerdo, es lo mismo. Aquí el problema es lo que está detrás de esta concepción de no entregar lo que se debe entregar oportunamente. Y la concepción la dijo ayer el ministro de Desarrollo Social. La concepción, la preocupación que ellos tienen es no crear un mal hábito en los chilenos. Por el tema de los bonos. O sea, esa es la preocupación del ministro de Desarrollo Social de este país. Está preocupado no del hambre de las personas, sino que no se les vaya a quedar un mal hábito, ¿no es cierto?, en que reciban puros bonos y no trabajen. Muchos miran a Argentina, pero perdóneme, si hay un ministro de Estado que está diciendo eso revela, ¿no es verdad?, que las personas que nos gobiernan no tienen la menor idea en el país en que viven. O sea, ¿también le va a pedir la renuncia a Sichel? Mire, no sé quién le pedirá la renuncia, pero un ministro que dice... Por eso digo, el problema es comunicacional. Él dice, vamos a aprobar esto y vamos a hacer esto, pero lo que no queremos... Es una pésima política pública acostumbrar a la gente a los subsidios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué respeto a la gente está hablando? Si la gente se va a morir de hambre. Entonces, ahora con las cuarentenas, digamos, totales en la región metropolitana, ¿cómo va a comer esa gente? El señor Sichel tendrá, digamos, cómo comer sin ningún problema. Pero objetivamente, si él tiene, y detrás de él tiene esa concepción de que no vamos a dar mayores subsidios porque si no la gente se malacostumbra, es decir, que está viviendo en otro país. Lo que hemos hablado, ¿Algo que decir, algo que sumar? Lo que hemos hablado desde el principio aquí, el balance entre la salud y la economía. Y este equipo que ha dirigido a la pandemia hasta ahora ha tratado de equilibrar eso. Que se infecten poco, pero que se sostenga la economía. Sí, esa es la lógica. Y hoy día cierran filas porque falló ese criterio. Tenemos 2.500 diarios de contaminados y por lo tanto el riesgo de colapsar los servicios de salud y aumentar el número de muertes exponencialmente se hace más cercano todavía. Entonces aparecen estas medidas que se están tomando ahora. Cuando tú tienes un problema que ha circulado por el mundo 3 meses antes y que conocemos de alguna manera los impactos laterales... Y nosotros vamos ahora a invierno. Esto debió haberse pensado normalmente antes. Tener claridad de los problemas que tenemos en el ámbito digital y otros, para haber llegado lo más perfecto a esta situación que hoy día claramente no es tan perfecta. Ya, pero Doc, no tenemos la bola mágica, po. ¿Ah? No tenemos bolita mágica. Si esto no hay que ser ni muy inteligente ni muy preciso. ¿Sí? Si nosotros sabíamos cómo se venía este tema, lo hemos dicho miles de veces acá. Primero, cuarentena total, testeos masivos. Después, medidas. 50% de descuento de la dieta parlamentaria al tiro y después vemos lo que pase en la modernización del Congreso. Aquí lo hemos dicho. Pero están esperando la ley, pues. Por eso. Y así. Y entonces el punto es que hoy día lo que la gente necesita es sentir que el Estado efectivamente lo está apoyando. Y cuando uno ve estas cifras, el problema es que uno dice, ¿qué voy a hacer con 60.000 pesos? Con 180.000 pesos, con 240.000 pesos para el mes completo. Entonces, lo que decía yo en la mesa anterior, es fácil sentarse en una mesa a discutir cuando no rebaje el monto, no son 60.000, son 65.000. Y el bono no, fue irónico, pero eso es irónico. Sí, fue ironía. Entonces, es fácil sentarse en una mesa, ¿cierto? Cuando yo estoy ganando varios millones de pesos y no tengo ningún problema en resolver eso, y poniéndole normas a gente que tiene problemas día a día. Si aquí hay mucha gente que está sufriendo, y no solamente hoy, ya venía sufriendo de hace mucho tiempo. Vamos a ir al minuto final. Quiero dar cuenta, a propósito que nuestros televidentes ya lo han escuchado en capítulos anteriores, a propósito de la celeridad del crédito COVID.
Nada de momento, no hay respuesta aún de la banca, el comercio, las pymes están muy complicadas porque dicen que el 80% del FOGAPE, ¿no es cierto?, de la espalda que coloca el Estado sería solo nominal y en definitiva sería un 55% y el resultado de esta solicitud parece no encontrar respuesta de la banca porque no estarían en condiciones de arriesgar si sacamos la cuenta, 55, un 45%. Ese sería el riesgo. El último minuto, senador. Bueno, esta pandemia es única, la estamos viviendo por primera vez nuestros abuelos, padres, nosotros, nuestros hijos. Y por eso tenemos que llamar a lo esencial, al autocuidado. O sea, aquí nos vamos a salvar si nosotros nos preocupamos. Y lo primero, la responsabilidad. La responsabilidad es algo que no se puede delegar. Y la responsabilidad, como uno la tiene que entender, es que cumplo. Y la norma es la norma de la autoridad sanitaria, tenga el nombre que tenga el ministro o ministra que pueda estar, porque en la práctica va a ser lo mismo. Distanciamiento social, no acercarse, no tocarse, usar la mascarilla, hacer todo el lavado de manos, que es esencial, normas básicas. Y lo más importante, quedarse en la casa todos los que puedan, salgan exclusivamente a cosas muy importantes. Si entramos en cuarentena total, también entender que van a haber salvoconductos, va a haber medios para poder seguir abasteciéndose. Y aquellos que lo estén pasando mal, avisen. ¿Para qué? Para poder llegar con ayuda. Okay. No queremos que nadie lo pase mal y que nadie se vaya a morir de hambre. Gracias, senador. Ahora, es cierto, todos estamos haciendo el llamado de quédate en casa, el hashtag y todo. Pero en realidad hay algunos que no tienen la posibilidad de quedarse en casa y necesitan urgentemente, además porque las medidas han sido un tanto lentas o se han demorado más de lo que quisiéramos, deben salir a trabajar, a buscar lo poco y nada que tal vez hoy día pueden recoger o reunir en cada una de las jornadas. Matías Mundaca. Sí, bueno, mira, yo ya estoy cansado en escuchar a las personas y llamar al autocuidado. Esa estrategia ya fracasó. Y esa es una estrategia que tiene 200 años. Hace 200 años que el mundo sabe que para evitar las infecciones uno tiene que lavarse las manos. No me diga que va a ser de la línea del Chino Río como en Filipinas. No, señor. No, ya. Hace 200 años que se sabe, no es verdad, que los contagios se evitan no acercándose a las personas. Esto no es ninguna novedad. Si el tema aquí es fundamentalmente un problema de credibilidad. Ese es el problema de por qué ocurre esto. Porque si las medidas, las cuarentenas, las restricciones, las normas, el cuidado, el orden público, no está conducido por personas que tengan la confianza de la gente, ninguna medida de autocuidado va a funcionar. Eso hace rato que el gobierno lo debe haber sabido, ¿no es cierto?, y haber cambiado la estrategia. Okay. Lamentablemente no ha sido así. Espero en todo caso, por el bien de los chilenos y de todos nosotros, que se cambie la estrategia. A propósito del comentario de la alcaldesa Margarita Osorio, podríamos decir que fue hasta infantil en relación al de Chino Río. ¿Lo escucharon, no es cierto? No. Que con un par, como en Filipinas, ¿no es cierto?, que la orden era tirar a matar. Y después de allí nadie más iba a violar la normativa. Ese también es una expresión folclórica. No me diga. Nadie puede tomar en serio el Chino Río de una cancha de tenis. Cuando Marcelo Río orinaba, no decía que iba a orinar, orinaba en la calle. Ya. Vamos. Doc. Folclore. Bueno, yo quiero decirle a todos los ciudadanos, al menos del Gran Valparaíso, que se preparen para una cuarentena total, porque yo creo que así como se ha ido duplicando el número de contagios positivos, lo más probable es que lleguemos a esa categoría no muy lejanamente. Y esto hay que prepararlo, porque no todas las personas son capaces de soportar una cuarentena total. Y este es el momento de la solidaridad, es el momento de los que tienen más, apoyemos a los que tienen menos y podamos en conjunto salir de este problema o al menos llevarlo de tal manera de que no sufra el sistema de salud y no haya la posibilidad de fallecidos en la medida que logre la ciencia establecer un medicamento o una vacuna. Gracias, doctor. Y eso será por lo menos varios meses. Kenneth Piu, senador de la República, gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. Luis Basáez, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, y Matías Mundaca, abogado. Gracias por haber compartido este nuevo capítulo de... Gracias por la compañía. Cita Regional. Sí, eso es cierto. Muchas gracias y siga con nosotros. Alta.